Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. Una disculpa por usar lámpara, es que está muy nublado el día, ya empezamos el otoño y aquí en Toluca es nublado todo el día y lloviendo. Entonces, ya últimamente voy a estar empezando a usar así la luz para hacer mis videos, porque si no se ve nada si apago la luz. Creo que no. Bueno, se ve más o menos, pero a ver. Vamos a tejer en esta ocasión a la novia de Chucky. Ya me la han pedido muchísimo. Creo que ya no me van a esperar. Es que he estado haciendo peticiones y entonces sí tienen que tenerme un poquito de paciencia porque sinceramente sí son muchas. Entonces, voy haciendo de poco a poco y van agregándose, o sea, van agregando peticiones, pero sí los hago, nada más, téngame paciencia, porfa, ay, perdón, poco a poco iré haciendo, porque pues por más que quiera, pues no soy tan veloz. Entonces, vamos a hacer a la novia de Chucky y voy a utilizar voy a utilizar estambre angorita. Ustedes pueden utilizar cualquier tipo de estambre, ya saben, solo que va a variar un poco el tamaño. Voy a utilizar un gancho del número 3. Voy a utilizar estambre angorita yo, pero ustedes pueden usar cualquiera. En color carne para, déjenme ver si se ve mejor sin la luz. Algo así, ahorita es. El color carne lo voy a usar para el cuerpo, que son las manos y la cabeza. Sí, la cabeza. El blanco lo voy a usar para el vestido de novia. Miren, este amarillo lo estoy usando, a ver si así se ve. Creo que así se ve mejor. Este es un poquito más fuerte que el blanco, pero un poco, no es mucho. Y vean. No, creo que así se ve mejor. Entonces, y lo voy a usar para el cabello. Para el cabello de esta muñeca, porque está como muy blanco, pero no es blanco, es amarillo, es güerito. Entonces voy a utilizar este tipo de amarillo como casi blanco. Voy a utilizar color negro y voy a utilizar este gris con negro para las medias. ¿Por qué? Para que no se vea como que no se va a distinguir. Entonces sí voy a meter este matizado en grises y negro para que se distinga. Al cabo se ve como caladita la media. Entonces, sí, el negro es para la chamarra, las botas y ya. Vamos a utilizar también, otra vez, botones de 1,5 centímetros. ¿De qué color los tiene? A ver. Creo que los tiene azules, ¿verdad? No me acuerdo. Pero vamos a ver si lo pongo en negro o en azul. El color. Es que tengo la foto en el celular. Y como lo estoy grabando con el celular, espérame, estoy buscando la foto. Y estoy viendo si necesito color azul. Ah, no, son verdes. Son verdes los ojos. Y son de este tono. ¿Cómo ven? Entonces, ¡ay, qué suerte! Entonces, voy a ocupar botones. Ay, siempre se me olvida. Creo que es de 1,5 centímetros. Ah, sí, miren. De 1,5 centímetros de diámetro. Y voy a usar, tiene un, como dije, pero no sé qué. Ah, voy a necesitar también listón negro para el cuello. Ahí esta la voy a descargar. Sí, voy a necesitar Ah, y miren, lleva un corazoncito
en el pecho lleva un corazoncito. Espérenme, creo que sí tengo corazoncitos. Así. Miren, yo tengo de estos corazoncitos. Así. Entonces voy a usar uno para el pecho de esta chica. Y llevo un dije, pero el dije voy a buscar porque creo que tiene un nombre. Como que dice TIF o algo así. Entonces, pero no en todas las fotos. Bueno, si no tengo el dije, voy a ponerle el collar ese negro que lleva en el cuello y llevo una piedrita blanca en el listón. Y de esas sí tengo. A ver, miren. Una de estas. Ahí está. Una piedrita de estas. Entonces también la separo. Y creo que ya. Y qué más. No, ya veo que es todo. Entonces, espero que les guste. Va a medir más o menos 25 centímetros de alto. Y la voy a hacer gordita como Chucky para que hagan juego, ¿sale? Entonces, comenzamos tejiendo los brazos. Ok, miren, ya hice un bracito. Entonces, vamos a empezar con el color carne. Y vamos a comenzar con un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Cierro con un punto deslizado. Subo con una cadena. Todas las vueltas las voy a subir con una cadena y cierro las vueltas con un punto deslizado. Por si no lo menciono. En la segunda vuelta son un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok. En la vuelta 3 vamos a subir con una cadena y hago de la vuelta 3 a la 6 hago un punto por punto. Sí, ya estaba regándola. Ok, punto por punto la tejo de la vuelta 3 a la 6 y regreso. Y vamos a cambiar en la vuelta 7 a color blanco. ¿Ok? Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer en color blanco 2 puntos bajos, una disminución 6 veces. 6 veces, no, perdónenme, 2 veces. Pero vean, la disminución la jalo así y luego jalo así, para que quede a nivel de los otros puntos. Hago la disminución y luego vuelvo a jalar un punto. ¿Ok? Y así hago que queden parejitos. Bueno, ya voy a terminar esta vuelta. 1, 2 y la disminución. Y me va a dar un total de 9 puntos bajos. ¿Ok? De la vuelta 8 a la 15 vamos a tejer punto por punto. No hay aumentos ni disminuciones. Lo tejo, rematamos y ya hacemos los 2 bracitos. ¿Ok? Ok, miren, ya acabé las 2 manitas y entonces ahora vamos a hacer la piernita. ¿Ven que les dije que usé matizado para la media? Es que miren, si no, no se iba a distinguir entre la bota y la pierna. Entonces, vamos a empezar con el color negro y voy a tejer un anillo mágico o 2 cadenas y en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3,
4, 5, 6 y cierro la vuelta. ¿Ok? En la segunda vuelta voy a hacer una cadena y voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 3 vamos a tejer un punto bajo, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 4 subo con una cadena, hago 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Cuando digo que lo tejo y regreso es para que tú le des pausa al video, hagas la indicación que acabo de dar y luego le des play. ¿Ok? Entonces lo tejo y regreso. En la vuelta 5 voy a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. Se va a hacer como una cazuelita. De la vuelta 6 y 7 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos, pero ahora sí tomamos el punto completo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 9, no, 8. En la vuelta 8 vamos a hacer una cadena, 6 disminuciones y 12 puntos bajos. 13, 3, 4, 5, 6 y 12 puntos bajos. Nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4, 5, 6. En la vuelta 9 vamos a tejer una cadena, 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución. 6 veces, no es cierto, 3 veces. Y nos va a dar un total de 15 puntos bajos. 4 y la disminución. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 10 y 11 vamos a tejer punto por punto. Son 15 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo, cambio a color gris, el gris, y relleno. ¿Ok? Entonces, vuelta 10 y 11 punto por punto y regreso. Miren, este es el que estoy metiendo. En la vuelta 12 a la 18 vamos a tejer punto por punto. Son 15 puntos bajos en cada vuelta, los tejo y regreso. ¿Ok? Así. La primera pierna la podemos rematar, la segunda no, porque voy a unir las piernas. Entonces, porfa, la primera pierna, llegando a la vuelta 18, la pueden rematar. La segunda no. Entonces, no tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 19 vamos a hacer esto. Ya tenemos las dos piernitas. Entonces, vamos a hacer una cadena, 10 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hago 3 cadenas y hago esto. Alineo la otra piernita y veo dónde queda.
y tejo 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y tejo 3 puntos bajos en las 3 cadenas. Va 1, 2, 3. Y tejo los 5 puntos restantes de la otra pierna. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Vean. En la vuelta 20 vamos a hacer lo mismo. 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y voy a tejer 3 puntos bajos en las 3 cadenas. 2 y 3. Y tejo 15 puntos bajos de la segunda pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y tejo 3 puntos bajos en lo de las cadenas. 2, 3. Luego tejo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Y cierro la vuelta. Y me da un total de 36 puntos bajos. En la vuelta 21 y 22 voy a tejer punto por punto. 36 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 23 vamos a hacer esto. 4 puntos bajos, una disminución. 3, 4. Ay, espérenme. 4 y la disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. 2, 3, 4 y la disminución. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 24 y 25 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Ay, espérenme. Aquí. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 26 vamos a cambiar a color blanco y vamos a tejer punto por punto. Ay, espérenme. Punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Son 30 puntos bajos. Así. ¿Ok? En la vuelta 27 voy a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 30 puntos bajos y tomamos la parte de la cadena. Aquí vamos a montar la faldita del vestido. ¿Ok? Y entonces lo tejo y regreso. En la vuelta 28 voy a hacer 3 puntos bajos, una disminución 6 veces.
y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución. ¿Ok? Ok, en la vuelta 29 a la 31 vamos a tejer punto por punto. No hay pierde. Sin aumentos, sin disminuciones. Entonces lo tejo y regreso. En la vuelta 32 vamos a hacer esto. Voy a unir los bracitos y voy a seguir con el color blanco para que se vea como que es el escote del vestido. Entonces en la vuelta 32 voy a tejer 2 puntos bajos, tomo un bracito, escondo esto, lo parto a la mitad y la atravieso. Lo voy a unir por 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Luego tejo 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Luego agarro el otro bracito y lo parto a la mitad. Lo atravieso y lo voy a unir por 4 puntos bajos. Va 1, 2, 3 y 4. Y tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Vean. Ahora vamos a cambiar a color carne y regreso. Ok, en la vuelta 33 vamos a hacer esto. 2 puntos bajos, una disminución. Y acuérdense cómo hacer la disminución cuando hay cambio de color. Jalo y hago un punto. Lo hago 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 34 voy a tejer 3 puntos bajos, 2, 3, una disminución, un punto bajo, 2 disminuciones, un punto bajo, una disminución, 3 puntos bajos, una disminución. ¿Ok? Así. Relleno y regreso. En la vuelta 35 son 5 puntos bajos, una disminución y 6 puntos bajos. 4, 5 y la disminución. Luego 6 puntos bajos. Y nos va a dar un total de 13 puntos bajos, no, de 12 puntos bajos. La anterior fueron de 13 y este es de 12, ¿ok? Lo tejo, ahí está. Luego, en la vuelta 36, vamos a hacer el cuello. Punto por punto son 12 puntos bajos,
los tejo y regreso. ¿Ok? Ok, vean. En la vuelta 37 vamos a hacer esto. Vamos a comenzar la cabeza. Es una cadena y hago 12 aumentos. Un aumento por cada punto y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 38 vamos a hacer un punto bajo, un aumento 6 veces y nos va a dar un total, 12 veces. 12 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. ¿Ok? Entonces, un punto bajo, un aumento 12 veces y regreso. Ok, en la vuelta 39 voy a hacer 5 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. 5 y el aumento. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 40 vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2, 4, 6 y el aumento. ¿Ok? Vamos a tejerlo, regresamos. Ok, de la vuelta 41 a la 51 vamos a tejer punto por punto. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? De la vuelta 41 a la 51. Ok, en la vuelta 52 vamos a hacer 6 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. A veces no entiendo por qué me sale tan grande la cabeza. Será el grosor del estambre, yo creo, ¿verdad? Porque sí, de repente me sale muy grueso, muy grandota, o de repente no, o yo la veo grande. Creo que yo la veo grande. Entonces, 6 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 53 vamos a tejer 5 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 5 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, en la vuelta 54 vamos a introducir el palito para sostener el cuerpo. ¿Ok? Es un palito de estos de... no me acuerdo cómo se llama, banderillas. Y entonces lo introduzco. Si es para un bebé, ya saben que usan silicón duro en barra y entonces lo relleno. Entonces, en la vuelta 54 voy a hacer 4 puntos bajos, una disminución, 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 3, 4 y la disminución. Lo tejo y regreso. En la vuelta 55 vamos a tejer 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. Y, no quiere, ahí está. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución. En la vuelta 56 vamos a tejer 2 puntos bajos, una disminución.
6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 57 vamos a tejer un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 58 voy a hacer 6 disminuciones y terminamos así la cabeza. ¿Ok? Vamos a rematar dejando estambre para cerrar el centro de la cabeza. Lo tejo y regreso. Ahí está. Ok, miren, ya quedó. Y sí, efectivamente quedó de 25 centímetros, más o menos. Espérenme. Vean. Sí, 25. Y entonces, vamos a hacer esto. Voy a hacer la falda del vestido. Y vamos a hacer esto. Ahí es que se me quedó un poco de silicón. Ok, con el color blanco. Ah, ya decía yo que se había pegado algo. Vamos a hacer lo que es la orejita. Voy a hacer una cadena, pero sin soltar las puntas, jalo el gancho. Y me queda así. A esto yo le llamo orejita. Nos vamos a ir en la espalda de la muñeca y a la mitad voy a hacer esto. Jalo donde dejamos las cadenitas para montar los puntos. Entonces hago ahí una cadena y ahí mismo hago un punto bajo. Voy a hacer punto por punto en las cadenitas que dejé en el cuerpo. Ahí está. Y lo tejo. 30 puntos bajos me parece que son. Sí, yo creo que sí son 30. Y entonces los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 2 vamos a tejer una cadena y subo. Vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta, hasta donde lleguen. No importa que no se completen, pero vamos a tejerlo. 2 puntos bajos, un aumento. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Vean. Para que quede un poco amplio. 3 y el aumento. Ok, de la vuelta 4 a la 8, de la vuelta 4 a la vuelta 8, vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? No hay pierde. Lo tejemos y regresamos. ¿Ok? A ver si es suficiente el alto. Pero lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 voy a rematar. ¿Por qué? Porque va abierto por la parte de enfrente. Entonces, remato. Ahí está. Así. Ahora, vamos a hacer otra vez una orejita, que es una cadena. Jalo sin soltar las puntas y me da esto. Volteamos la muñequita hacia el frente. Y según yo recuerdo, por aquí va la abertura del vestido. A ver, espérenme. No, es de este lado. Entonces, la voy a hacer aquí.
Miren, yo calculo más o menos. Ustedes también calculenle nada más a la mitad de la pierna. Como por aquí. Y entonces, jalo la cadena. Hago una cadena ahí mismo. Y un punto bajo ahí mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a tejer esta vuelta completa. ¿Sí? Pero no voy a cerrar. Entonces, la tejo punto por punto y regreso. Esta es la vuelta 9. Ok, miren, ya llegué a la última, al último punto y entonces, ¿qué hago? Voy a voltear el tejido. Subo con una cadena y tejo. Otra vez punto por punto y así lo voy a hacer. Llego aquí, volteo el tejido y lo hago. Así hasta la vuelta 17. ¿Ok? Entonces, de la vuelta 9 a la 17, si es menos aquí se los marco. Si es más, también se los marco. ¿Ok? Porque quiero que llegue hasta abajo. Entonces, lo tejo y regreso. Dejen marco. No, porque se ve por la abertura. Ok, vean, ya quedó. Ahí está. Ya quedó abierto aquí. Entonces, vamos a hacer la chamarra. Sí, la chamarra. Ahorita que hay luz y que pueda ver el color negro. Y ya al final hacemos el cabellito. En la chamarra vamos a tejer 22 cadenas más una. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 más una. Y vamos a necesitar 4 marcadores. Aquí hay 3 y aquí hay otro. Ay, espérenme. ¿Ok? Entonces, a partir de la segunda cadena voy a tejer 3 puntos bajos. 2, 3 y un aumento. Y en el aumento, en la parte del medio voy a poner el marcador. Luego tejo 3 puntos bajos. Va 1, 2, 3 y un aumento. Y otra vez marco en medio del aumento. ¿Ok? Luego tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No, espérenme. A ver, fueron 3 puntos bajos, 3 puntos bajos, un aumento, otra vez 3 puntos bajos. Un aumento. Ah, no, sí estaba bien. Sí estaba bien. Sí, eran los 6. Ay, no les digo. Ok, es el cansancio. 4, 5 y 6. Y luego va un aumento. Y marco en medio del aumento. A ver, espérenme. Marco en medio. Ahí está. Y tejo otra vez 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y un aumento. Y marco en medio del aumento. Luego tejo 3 puntos bajos. Es 1,
2 y 3. Y ya quedó. ¿Ok? La segunda vuelta a las 7 vamos a hacer lo mismo. En donde hay marca, donde está el marcador, es aumento. Aquí es un aumento. Y subo el marcador y pongo en medio del aumento el marcador. ¿Ok? Y así lo tejo. Donde hay marca es aumento, lo tejo como aumento y subo el marcador. De la vuelta 2 a las 7 lo vamos a tejer así. ¿Ok? Para que no necesitemos estar contando. Y nos salga mejor, porque luego a veces las cuentas como que nos fallan. Pero vean. ¿Ok? Entonces lo tejo y regreso. De la vuelta 2 a las 7. Ok, ya terminé hasta la vuelta 7. En la vuelta 8 vamos a tejer una cadena y vamos a tejer hasta donde está la primera marca. Punto por punto. ¿Ok? Ahí vamos. Ahí vamos. Y hasta aquí. ¿Sale? Aquí quito el marcador y me voy para acá, a la siguiente marca. Y voy a tejer punto por punto hasta la siguiente marca. Y vean, ya salió la primera manguita. Entonces, a ver, veamos. ¿Sale? Ahí está. Aquí llegamos a la siguiente marca. Entonces, quito y me voy a la siguiente marca. Levanto la parte donde estoy brincando aquí. Quito la marca y termino de tejer punto por punto. Esa fue la vuelta 8 y ya tejí, ya uní lo que es los bracitos y el tórax. Ahí está. ¿Ok? Vean. Ahora giro el tejido, subo con una cadena y de la vuelta 9 a la 12, a ver si queda, vamos a tejer punto por punto. El mismo tejido te va guiando, no necesitas preocuparte de nada. Miren, punto por punto. Ya brinqué el bracito, entonces así, de la 9 a la 12, ¿ok? Lo tejo, mido y vamos a ver si queda ya en la vuelta 12, ¿ok? Ok, vean, ya llegué a la 12 y sí quedó bien, porque no es una chamarra larga, sino es cortita. Y ya tejí una manguita, vean. Entonces, si la quieren más larga, no se preocupen, solo agreguen más vueltas y ya, es todo. Ahí está. Y vamos a hacer esto. Miren, ya hasta se le dobla el vestidito hacia afuera. Vamos a hacer esto. Voy a hacer la manga. Voy a hacer una orejita, como se las acabo de enseñar. Y en este hoyito, no sé si se vea, aquí, voy a clavar, jalo la cadena, hago una cadena y ahí mismo hago un punto bajo.
y voy a hacer 14 puntos bajos alrededor de la manga del hoyito. A ver, van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y cierro con un punto deslizado. Subo con una cadena y tejo otra vez 14 puntos bajos. De la vuelta 2 a la 8, tejo punto por punto, son 14 puntos bajos en cada vuelta, los tejo y regreso. ¿Ok? Y hacen las dos manguitas. Ok, miren, ya quedó. Me falta el... Es que si le pego el corazón creo que se va a ver un poquito exagerado, pero creo que no, miren. Ok, lo voy a pegar. Y vamos a hacer el cabello como hice a Chucky, para que se vean iguales. Entonces voy a cortar tiritas de diferentes tamaños. ¿Por qué de diferentes tamaños? O bueno, creo que lo tiene como en capas o qué. No, no lo tiene en capas. A ver. Ahí está. El corazón. Voy a dejar que se seque, pero vamos a cortar con el estambre amarillo. Así. Sí, más o menos esto. Aquí. ¿Vieron cómo lo medí? O sea, de la coronilla. Así. Más o menos. Así lo van a medir ustedes. Y entonces voy a cortar varias tiritas para ir haciendo mechones de 3 en 3. Y el fleco lo voy a cortar después. ¿Ok? Y al igual que Chucky, lo voy a hacer del lado de raya al lado. Porque esta también tiene la raya al lado en el peinado. ¿Ok? Entonces, corto las tiritas y regreso. Sí, tienen que ser bastantitas para que se vea bonita la muñeca. Y regreso. Ok, miren, ya corté un poquito, pero a ver si me alcanza. Entonces, de este lado voy a clavar, voy a insertar la aguja en un estambre normal con un nudo al final. Y voy a voltearla hacia el frente mío. Y voy a calcular 2, 4, 6. Entre las 7 y 8 voy a clavar. Y vean, ahí queda. Y voy a agarrar 3 tiras. Pero acuérdense que este no es a la mitad, sino que es un poquito para acá. Espérenme que se está moviendo. Y voy a hacer esto. Clavo en la vuelta siguiente y avanzo una vuelta. Agarro otra vez 3 tiras. A ver. Y las coloco. Ahí están. Y vean donde termina el otro. Clavo. Brinco una línea. Y hago esto. Sin mover el pelito. ¿Ok?
y me brinqué una. Y aquí pongo las 3 tiritas. Las alineo. Ahí está. Me voy a donde terminó el otro. Brinco la que acabo de poner. Y así. Lo hago hasta esta parte. ¿Ok? Ya en esta parte lo vamos a pasar para acá para que se vea todo parejito. ¿Sale? Entonces va a ser nada más hasta donde vamos a terminar de tejer todo parejito de aquí. Bueno, o sea, sería hasta esta vuelta. Sería 2, 4, 6, 8. Entre la 8 y 9 del otro lado, más o menos, lo voy a unir y regreso. Pero acuérdense que tienen que ir alineando el cabellito con los del otro lado, porque no es a la mitad. ¿Ok? Y procurando ir la línea derecha de la raya al lado. ¿Ok? Miren. ¿Sale? Ok, miren, hice 2, 4, 6, 8 gajitos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir hasta la orilla de acá. Han de ser como 2 puntos de donde clavé la último mechón. Entonces, tomo 3 tiritas y estas sí las doblo a la mitad. Y hago esto. Donde salí, clavo y me voy hacia un lado. Otra vez agarro 3 tiritas. A la mitad. Y paso por aquí. Y hago lo mismo. Donde clavé y me voy hacia un lado. Ahí, ahí. En el puntito de al lado. Y así me voy hasta llegar al otro extremo. ¿Ok? Para que se vea tupidito. Ya hice la raya al lado. Y ya voy a hacerlo parte de atrás. ¿Ok? Entonces lo sigo haciendo y regreso. Ok, miren, ya me fui hasta acá abajo. Pero creo que me voy a seguir un poquito más porque veo como que quedó muy peloncita, podría decirse. Sí. Pero aquí lo que voy a hacer es, voy a levantar este mechón que pegué y me voy a ir a la parte de arriba. Miren, a esta parte. Entonces, hago 3 mechoncitos, 3 hilos y hago el mechón. Y me voy para acá arriba. Y otra vez. 3 hilos, la mitad. Y hago esto. ¿Ok? Y así voy a llenar nada más un pedacito. No va a ser tanto. Vean. Y veamos. Vean. Ya cambió. Entonces, voy a pegar un mechón más aquí atrás. Unos cuantos y regreso. Ustedes vayan viendo por dónde quieren ponerle más cabellito o dónde lo necesita y le van poniendo. ¿Ok? No le pongan tanto porque si no va a pesar la cabeza. Y cuando pesa se va a ir hacia atrás o hacia adelante. Y no va a servir ni el sostén que le pusimos para la cabeza. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo veo que aquí
y ya hasta ahí le voy a dejar. ¿Ok? Entonces remato. Y podemos hacer algo. Pegarlo con silicón frío para que no se mueva. ¿Ok? Entonces, vean. Dejen alejo. Y voy a hacer esto. Ay. Voy a poner silicón líquido en toda esta parte. Así. Ahí está. Y agarro todo el mechoncito. Y hago esto. ¿Ok? De tal manera que me ayude para que se detenga. Ahora, en esta parte de aquí, vamos a cortar a la mitad los que me quedaron. Y vean, más o menos va a quedar así. Entonces, a la mitad de lo que hicimos, de las tiritas que cortamos, voy a hacer esto. Voy otra vez a ensartar la aguja y voy a poner un nudito. Y voy a ver la foto. Ok, como hicimos la parte de atrás, ahora la voy a hacer acá adelante. Aquí lleva el fleco. Entonces, toda esta parte lleva fleco. Entonces, clavo pegado a donde empecé esto. Y vean. Y brinco uno. Ay, espérenme. Ay, agarré estambre. Ok. Agarro otras 3. Lo parto a la mitad. Y así. Brinco uno. Ok. Y aquí lo voy a hacer hasta esta parte. Van 2, 3, 4, 5, 6. Más o menos. ¿Ok? Y aquí voy a rematar. Vean. Remato. Vuelvo a rematar. Clavo y lo mando para otro lado. ¿Ok? Y vamos a ver esto. Vean cómo quedó. ¿Ok? Y entonces, a esta parte la voy a cortar con el flequito. No. Ok. Sí. Me da miedo. Ay, es que he visto cada video de que se cortan el fleco y queda mal. Y vean. Ya quedó. ¿Ok? Si quieren, le podemos dar un cortecín acá atrás. Pero primero voy a pegar con silicón frío toda esta parte. ¿Ok? Hago esto. Ay, espérenme, es que creo que se tapó. A ver.
y hago esto. Con mucho cuidado, peinando así el cabellito, lo pongo hacia abajo. Lo pongo hacia abajo y ya quedó. Y así pego todo. Ok, vamos a pegar los ojitos. Y yo los voy a pegar aquí. Es la vuelta 36, 38, 40, 42, 44, 46, 47 y 48. Entre la 47 y 48. Y voy a hacer algo. Espérenme. Aquí. Es que esta muñequita me saca de onda. Les voy a decir por qué. Voy a apretar 10 segundos, pero les voy a platicar por qué. Tiene las cejas negras. Es donde digo, ¿qué onda? ¿Cómo que las cejas negras? Tiene las cejas negras. Y entonces así como que me quedo de... ¿De qué onda? ¿Por qué? Entonces, las voy a hacer negras. Pero sí, son de esas situaciones que te sacan de onda que no sabes ni por qué, ni a razón de qué, porque las cejas son negras. Entonces las voy a hacer y vamos, ay, vean, todo por andar bromeando. Ahí está, ahí está, ahí, déjenme, ahí está. Entonces, voy a hacer las cejitas negras. Voy a hacer el nudo. Los ojos son verdes, por eso se los puse en color verde. Y voy a hacer como enojada la muñeca, como ven. Entonces voy a hacer las cejas así. Ay, vean lo que pasó. Se salió el nudito. Espérenme. Suele pasar. Entonces, hago esto. Ahí está. O a ver, espérenme, se me acaba de ocurrir algo. Ay, se sale el nudo. Ay, no. ¿Esto es acaso una señal? A ver. Ahí está. A ver si ahora sí ya me sale. No, otra vez. Ay, espérenme. Ok, ya, la había puesto aquí en medio, ¿no? Y entonces hago esto. Ay, pero no, no se ve como enojada. Si la hago más para acá. No, ¿verdad? A ver. ¿Y si esta la hago así? Pues parece que quedó mejor. Entonces. Vean. Es que las tiene así como raras. Ahí está. ¿Cómo ven?
No, no me gustaron. Déjenlas hago, bueno, esa es la idea, así como las estoy haciendo, pero hago yo aparte cómo la voy a hacer. Ok. Porque no me gustaron. Es que están como muy curveadas, pero creo que mejor las hago como enojada. Vean, de todas maneras, vean cómo sí puedo desbaratar. Si algo no me gustó, entonces. Y no. ¿Saben qué vamos a hacerlas? Como enojada. Como de... grrr, así. Pero me entendieron, ¿no? ¿Qué quise decir, verdad? Entonces, vamos a hacer esto. Que quede así. Ahí está. A ver. A ver. Así. Y hago esto así. Anden. Así me gustó más. Y entonces, la otra me voy para acá. Y vean. Entonces, nido así. Aquí. Más o menos. No, pero voy a hacer aquí abajo. Ahí está. Y más o menos. Sí, exacto. Porque se vea como muy tierna, ¿no? Ella está siempre enojada, me imagino. No es de las de que te olvida, ¿no? Ahí está. Entonces ahora vamos a hacer la nariz. Y para la nariz necesito estambre abuelita. Ok, miren. Si tienen estambre abuelita color carne, bien. Si no, no se preocupen, háganlo con el mismo tono de la piel. Y voy a pasar en la última hilera donde puse los ojos. Espérenme. Ahí está. Así. Y voy a pasar de forma horizontal 2 veces. Así. Va una y van 2. Y de arriba hacia abajo voy a pasar por detrás de las 2 horizontales. ¿Ok? Así. Y voy a rodear hasta rellenar las 2 horizontales que puse. ¿Ok? Vean. Así. Ahorita le ponemos sus chapitas. Porque esta se ve muy coqueta. Si quieren, le pueden poner la boquita en color negro. Yo no les pongo boquita, pero ustedes si quieren le pueden poner boquita color negro. Rematé y clavo para otra parte. Ahí está. Y vamos a ponerle las chapitas. Ay, no las moví. Bueno. Uso el maquillaje en color rosa. ¿Ok? Para las chicas de México, lo consiguen en Walmart o en la Bodega Aurrera. En la Bodega Aurrera sale más barato. Entonces, ya subió, pero costaba 10 pesos y ahora ya cuesta como 25, 30. Sí se pasaron.
Ahí está. Le ponemos boca, ¿cómo ven? No sé. A ver. Ay, pues ya le voy a poner boquita. A ver. Es que ya casi terminamos. Le empecé a oscuras y termino a oscuras. Ay, ahí está. Así. Escondo esto. Me voy para acá. Sí, creo que se ve mejor con boca. Entonces, ahí está. Entonces, ya quedó. Ok, ya quedó. Miren. El flequito. Su tatuaje de corazón. Ahí. Espero que les haya gustado. Sé que está muy simple. Se quita la chamarra. Mide 25 centímetros de alto. Espero que les guste. Es simple la muñequita, pero vean. Espero que les guste y que hagan con este Chucky. Y van a hacer la parejita y se va a ver bonita. ¿Ok? Y vean en la parte de atrás del cabello. Y vean, tiene su partida de lado. Bueno, ¿qué más puedo decirles? Espero que les haya gustado. Compartan, suscríbanse, regálenme un lindo comentario y una manita arriba. Nos vemos. Bye.